difícil es en nuestros tiempos poder ser una generación diferente. Nosotros vemos nuestro mundo, vemos nuestro alrededor que estamos vulnerables. Y no es que el evangelio ya no funcione, no es que Cristo ya no funcione, porque el evangelio y Cristo siguen siendo lo mismo, sino que muchas veces hemos perdido los principios, hemos perdido convicción y hemos perdido comunión con Dios. Cuando hablamos de una generación diferente, muchos van a decir: pero es que eso solo es para jóvenes. Es el peor error que nosotros podamos cometer, porque todos necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Una generación diferente es una generación que no se deja contaminar. Una generación diferente, ¿para qué? Una generación diferente que no pierde sus principios, que no se deja contaminar a pesar de lo que está sucediendo en nuestro mundo. Una generación diferente. Y cuando hablamos de una generación diferente, no solamente hablamos para los jóvenes, sino para todos los que estamos aquí en esta mañana. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ser diferentes para el Señor. Amén, iglesia. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad. Te oramos, Señor, por aquel que viene por primera vez, Señor, que pueda, Señor, encontrarse contigo, Señor, y que todos seamos llenos de tu presencia. Te bendecimos, en tu nombre oramos, amén y amén. Puede tomar su asiento, iglesia. Qué difícil es en nuestros tiempos poder ser una generación diferente. Nosotros vemos nuestro mundo, vemos nuestro alrededor que estamos vulnerables. Todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, ya no hay paz, ya no hay determinación, ya no hay convicción, ya no hay hermandad, ya no hay confianza. Y cada vez el mundo se va volviendo vulnerable. Y cada vez vamos viendo cómo esto va creciendo, cómo quizás esto se va involucrando en nuestras familias, en nuestros corazones, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hacer las cosas para con Dios. Y no es que el evangelio ya no funcione, no es que Cristo ya no funcione, porque el evangelio y Cristo siguen siendo lo mismo, porque su palabra jamás va a dejar de pasar, sino que muchas veces hemos perdido los principios, hemos perdido convicción y hemos perdido comunión con Dios. Iglesia, quiero que podamos entender que todos los días con el cual usted se acerca a Dios, todos los días por el cual nosotros venimos acá a una iglesia, es porque nos vamos a presentar delante de Él cara a cara. Es para que Él venga y nos diga: en esto estamos haciendo, esto estamos fallando y esto tenemos que arreglar. No es fácil, porque para nadie va a ser fácil, pero ese es el sentido por el cual estemos reunidos acá. El sentido de la iglesia es para que las personas que estén afuera, para que la juventud que esté afuera, para que las generaciones que estén afuera vengan y vean que sí hay un Cristo vivo para cada uno de nosotros. Vengan y vean que si hay algo diferente para nosotros, porque lo que el mundo no vio, Cristo lo vio. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Ese es el sentido. No importa, iglesia, ese es el sentido. Que todos podamos venir aquí y decirle: Señor, aquí estoy, te entrego mis faltas, te entrego mis errores, pero eso sí, hoy yo quiero ser diferente. Y quiero que veamos unos ejemplos en la Biblia, los cuales lo podamos aprender de ellos, de una generación diferente, a pesar de lo que estaban viviendo, a pesar de lo que estaban sucediendo. Igual en nuestros tiempos, a pesar de eso, podemos ser una generación diferente. Quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Y el primer ejemplo que quiero que veamos está en Génesis capítulo 39, versículo 7. Vamos a leer del 7 al 15. No se me vaya a aburrir por leer la Biblia. Dice de la siguiente manera: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. ¿Quién no quiso? José. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Versículo número 9. No hay otro mayor que yo que esté en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio, y no había nadie
de los que de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Y qué hizo, iglesia? ¿Y qué hizo? Y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, huyó. ¿Y qué más hizo? Y salió. El primer ejemplo que quiero que veamos es que una generación diferente es una generación que no pierde sus principios. Es una generación que no pierde sus principios. Tener los principios hoy en día es tan difícil. Y vemos el ejemplo de José, porque José tuvo dos cosas importantes: convicción y determinación. La convicción y determinación porque la fe de José estaba puesta en Dios. Y vemos que dice en la Biblia que a pesar de lo que la mujer quería hacerle, a pesar de lo que quería acechar contra su vida, a pesar que quería atentar contra él, José tomó la mejor decisión de su vida, y es que mantuvo sus principios. Iglesia, esta mañana quiero que podamos ver que una generación diferente es una generación que mantiene sus principios. ¿Por qué será que nos cuesta tanto poder tener principios? ¿Por qué será que nos cuesta tanto mantenernos? ¿Por qué será que hoy ya no hay convicción? ¿Por qué será que nuestro mundo está tan vulnerable? Y es que muchas veces, iglesia, nosotros le echamos la culpa solo a Satanás, que él me hizo caer, él me hizo aquí. No, pero muchas veces nosotros somos los que le abrimos la puerta a él. Muchas veces somos nosotros los que lo dejamos entrar. Ya cuando entra y pasa la situación, porque eso sí, cuando Satanás atienta contra nuestra vida o ataca nuestra vida, no solamente estamos hablando de algo sexual, estamos hablando de la debilidad de cada uno de nosotros. Porque Satanás es experto en tocar nuestra debilidad. Satanás es experto en llegar y atentar contra su vida y contra la mía. Si no, mire el ejemplo de Proverbios capítulo 7, las artimañas de la ramera. Y vemos el ejemplo de ahí como sutilmente, como suavemente entró la mujer con ese hombre. Y dice la Biblia que lo estaba viendo entre la ventana, entre la celosilla, y poco a poco le fue contando que el marido no estaba en casa, que la bolsa de dinero se había llevado, y poco a poco le fue diciendo: venite, si no va a pasar nada. Entró sutilmente el pecado en nuestras vidas. El error, la falla, la falta, cualquier cosa que podamos tener ha entrado sutilmente en nuestras vidas. Y es ahí donde hemos perdido los principios. Y es ahí donde hemos perdido nuestra convicción, iglesia. Y es ahí donde hemos perdido nuestra confianza puesta en Dios. El día de ayer hablábamos con los jóvenes y les decíamos que habemos jóvenes, habemos jóvenes quemados. ¿Y qué quiere decir eso? Aquellos que sí estábamos en la iglesia, sí pasamos en una iglesia, sí servimos en una iglesia, pero ya no sentimos nada. Muchas veces, iglesia, nos puede pasar el hecho de que estemos aquí, que nos congreguemos, que sirvamos, que vayamos a ganar almas, que cumplamos con nuestro deber, que cumplamos como hijos de Dios, pero muchas veces ya no sentimos nada. Y quizá muchas veces estamos acá y en el momento de la oración solo escuchamos, porque ya nuestro corazón, nuestro espíritu ya no siente nada. Y ese es lo triste, iglesia, de hoy en nuestros días. Es por eso que usted y yo hemos venido acá, para poder aprender no de alguien, sino de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Porque la palabra de Dios nunca va a cambiar. Porque la palabra de Dios transforma. Porque si no fuera por eso, dígame usted entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy aquí? Cuando hablamos de una generación diferente, muchos van a decir: pero es que eso solo es para jóvenes. Es el peor error que nosotros podamos cometer, porque todos necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Porque todos necesitamos podernos acercar a Él. Y todos debemos de ser diferentes para con Dios.
Y nosotros que estamos aquí adentro, nosotros que ya llevamos años, nosotros que tenemos tiempo de estar acá, nosotros tenemos que ser el ejemplo para esos jóvenes. Porque muchos ya perdieron la confianza en Dios. Muchos ya no quieren venir y por el ejemplo que han visto. Pero ese es el reto de la iglesia. Recuperar los principios por medio de la palabra de Dios, porque nos hemos alejado de ella. Porque probablemente, iglesia, solo nos acercamos cuando tenemos necesidad. Porque probablemente cuando nosotros nos sentimos angustiados, cuando nosotros nos sentimos cargados, o quizá cuando nos sentimos sucios, es solamente cuando nos acercamos a Dios. Por supuesto, el Señor siempre va a estar para nosotros, pero nosotros tenemos que tener principios. Y es el ejemplo de José. El ejemplo de José es que a pesar de lo que se le estaba presentando a su vida, me gusta lo que dice el versículo, él lo que hizo fue una decisión muy sabia. Iglesia, yo quiero que podamos aprender esta decisión más sabia en esta mañana. ¿Y cuál es? Huir. Diga conmigo, huir. Huir. Muchas veces usted y yo, para poder ser una generación diferente, para poder mantener nuestros principios, lo que tenemos que hacer es huir. Y huir no es de cobardes. Iglesia, huir es de sabios. Huir es de personas que tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Huir es de saber que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso es. Por eso lo hizo José. Y muchas veces en la vida, decir no abre puertas. Iglesia, muchas veces en la vida, decir no abre muchas puertas. Porque cuántos errores hemos caído, cuántos errores hemos hecho por el hecho de no decir no, por el hecho de que no decimos no. Cuántas veces nos hemos sentido mal por el hecho de no decir no. Entonces, ¿qué me enseña José en esta mañana? Que a pesar que sí tenía todas las posibilidades de poder acudir a la esposa de Potifar, él tomó la mejor decisión de su vida y él dijo que no. ¿Por qué? Porque él huyó. Iglesia, el reto más grande de nuestras vidas es que a pesar de todo lo que vaya a llegar, usted y yo podamos decirle no. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Amén. El segundo ejemplo que quiero que veamos, quiero que corra conmigo a la Biblia y busque Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Iglesia, el imperio babilónico con su rey Nabucodonosor había conquistado, había sitiado a Jerusalén. Y dice la Biblia de que después de todo lo que hizo Nabucodonosor, se trajo al pueblo cautivo. Y entre este pueblo cautivo que llevaba a una ciudad desconocida que era Babilonia, a una ciudad pagana que era Babilonia, a una ciudad lejos de la cultura, de principios, de la enseñanza de parte del Señor, que era Babilonia, se llevó a unos jóvenes, dice la Biblia, destacados, a unos jóvenes que no tenían ninguna tacha alguna. En pocas palabras, jóvenes como los que están en el tabernáculo central en el culto de las 9 de la mañana. Nadie dijo amén. Y dice la Biblia, y que quiero que lo lea conmigo, Daniel 1, versículo 6. ¿Lo tenemos, iglesia? Daniel 1, versículo 6. Entre estos que se había llevado Babilonia con su rey Nabucodonosor a una tierra lejana, entre estos del pueblo que se había llevado, dice la Biblia, que se llevó a Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Sadrach, a Misael le puso Mesac y a Azarías le puso Abed-nego. Antes de poderle decir el segundo ejemplo que quiero que veamos, quiero contarle esto. Lo que quería hacer el imperio babilónico, lo que quería hacer Nabucodonosor con estos jóvenes, primero era utilizarlos porque eran buenos. ¿Sí? Era utilizarlos porque eran buenos. Cuando se los trajo cautivos,
lo que hizo fue cambiarles su nombre. La pregunta es, ¿por qué será que Babilonia, con su rey Nabucodonosor, le quiso cambiar los nombres a estos jóvenes? ¿Por qué será que le quiso cambiar el nombre judío a un nombre babilónico? Y es porque a cambiarle sus nombres, iglesia, lo que estaba haciendo el sistema era cambiar su identidad. Lo primero que Satanás quiere hacer en nuestras vidas es saber que nosotros somos buenos para él. Y por eso quiere usar nuestras vidas. Y lo primero que quiere hacer es cambiar nuestra identidad. Y le puso nombres babilónicos y se los cambió por completo. ¿Para qué? Primero, para que se olvidaran de su Dios. Segundo, para que se olvidaran de su cultura y sus principios. Y tercero, para que el sistema babilónico pudiera entrar en sus vidas. No sé si me está entendiendo, iglesia, pero es lo mismo que estamos pasando hoy en día. El sistema de este mundo, que nosotros le estamos abriendo la puerta, lo primero que quiere hacer es cambiar nuestra identidad, porque no tenemos identidad. Porque viene una cultura, viene un pensamiento, viene un argumento y lo vamos adoptando en nuestras vidas, lo vamos haciendo conforme a nuestras vidas y nos vamos volviendo como ellos. No tenemos identidad. Y de pronto vemos gente que se va de las iglesias, lo digo con respeto. Personas que se ve como que el evangelio ya no funcionara, lo digo con respeto. Pero qué triste es eso. ¿Y por qué será? Porque nos dejamos influenciar por Satanás. Entonces, iglesia, el segundo ejemplo, una generación diferente es una generación que no se deja contaminar. Una generación diferente es una generación que, a pesar de lo que el sistema nos puede estar ofreciendo hoy en día, tomamos distancia. ¿Cuesta? Por supuesto, porque nos cuesta a todos. Y dice la Biblia, siga conmigo leyendo el versículo número 8. Este versículo es el clave de acá del capítulo número 1. Y Daniel propuso en su corazón, ¿no qué, iglesia? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminar. En traducción lenguaje actual dice que Daniel decidió no comer ni beber lo mismo del rey, porque para él eso era pecado. Entonces quiero que vea la historia. Estamos hablando que Babilonia se trajo cautivo a unos jóvenes, a un pueblo, y lo primero que hizo fue cambiar su identidad. ¿Para qué? Para que el sistema babilónico pudiera entrar en sus vidas, ¿sí? Y después de eso, utilizarlos para el oficio de ahí de Babilonia. Pero miren esto, a pesar que estos jóvenes, a pesar que Daniel y sus amigos, iglesia, estaban en una ciudad que no era la de ellos, una ciudad desconocida con un imperio babilónico que era muy fuerte, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y me gustó la palabra en traducción lenguaje actual porque dice decidió. Y yo busqué el significado de decidir y encontré esto. Decidir es tomar una decisión, tomar una determinación, y este me gustó. Estado inamovible que no puede moverse o cambiar. En pocas palabras, que la decisión que tomó Daniel era cambiar, no cambiar sus principios, era no cambiar lo que había en su corazón, era no dejarse influenciar por las cosas que iban a llegar, era no contaminarse. Iglesia, lo que yo quiero que podamos aprender en esta mañana es que no nos contaminemos con lo que nos está ofreciendo el mundo. Es que tratemos cada día y luchemos en nuestro corazón y luchemos con las fuerzas, pero no solos, sino que con Dios, para poder ser una generación diferente, para que podamos ser el ejemplo que muchos desean tener, para que podamos compartir nuestra fe con aquellos que lo necesitan. Pero ¿qué hizo Daniel? Propuso en su corazón no contaminarse. Y esa decisión a Daniel lo llevó más arriba para Dios y para con Babilonia. Es más, dice la Biblia ahí en el mismo capítulo 1 que de pronto llegó el jefe de los eunucos y le dijo:
No, si tiene que comer, si no lo vamos a matar. Y vino Daniel y le dijo, no, va, hagamos una cosa, hagamos un reto. Nosotros no vamos a comer, nosotros no vamos a hacer nada, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, después de tantos días, 10 días, ustedes vengan a ver cómo está nuestra salud y cómo están los que sí están comiendo de ello. Y cuando llegaron a ver, estaban mejor que los demás. La pregunta es, ¿por qué estaban mejor que los demás? Iglesia, estaban mejor que los demás porque esta decisión, esta determinación y esto que Daniel propuso es porque lo hizo con el respaldo del Señor. En pocas palabras, la decisión que nosotros vayamos a tomar, iglesia, aunque parezca loca para la gente, aunque parezca rara, aunque nos lleve quizás a perder muchas cosas, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a sacar. Pero cuando nosotros proponemos y tomamos la decisión y la determinación. El día de ayer estaba hablando con un joven de 15 años y me estaba contando muchas cosas. Entre esas cosas que me estaba contando, le dije yo, mira, ¿ya comiste? ¿Vamos a comprar algo? Me dijo, oh, no, no, no. Yo le dije, ¿y por qué? No, no quiero comer. Vaya, ahí lo dejé. Seguimos con él, estuvimos aquí en las actividades con los jóvenes, el inicio de la academia, el culto y todo. Y después le dije, mira, ¿de verdad no quieres comer? Y me dijo, no, es que estoy ayunando, me dijo. ¿De verdad? Le digo, qué bueno. ¿Y mediodía? No, me dijo así. Estoy haciendo el ayuno de 3 días. Y me quedé, ¿cuándo iniciaste? Inicié el día de ayer. O sea que termina hoy. Y yo le dije, espérate, tenés 15 años. ¿Qué podés estar pensando? ¿Qué podés estar haciendo? Porque todos tenemos fallas. Porque puede hacer muchas cosas más. Sin embargo, él tomó la determinación y la decisión, no de no contaminarse como lo decía Daniel, sino de apartarse para Dios. Él sabe cuáles son sus propósitos. Él sabe cuál era la petición que tenía para ese ayuno. Pero a mí me llamó la atención, porque nosotros muchas veces no aguantamos ni tan siquiera el ayuno de mediodía. O quizás algunos no hacemos. Y este joven de 15 años, que a pesar de los problemas que puede estar pasando con su familia, a pesar de las cosas que pueden estar llegando a su vida, iglesia, a pesar de la contaminación que puede llegar a su vida, él propuso en su corazón hacer un ayuno. Y ustedes dirán, ¿qué es lo que Dios va a hacer con su vida? Nosotros no sabemos, pero sí sabemos que va a hacer grandes cosas, porque la verdad es de bendición. No sé quién le tomó el ejemplo, él, no sé. Como le digo, ni tan siquiera sé para qué lo hizo. Pero lo que sí sé, que eso que hace él o lo que hacemos cualquiera de nosotros, jamás va a ser en vano. Amén. Entonces lo que quiso hacer Babilonia con estos jóvenes era cambiar su cultura, era cambiar su manera de pensar, era cambiar su manera de accionar, era que se olvidaran de ese Dios. Pero a pesar de todo eso, Daniel propuso en su corazón no hacerlo. ¿Y qué es lo que quiso hacer Babilonia? Mimetizar sus vidas. Y la palabra mimetizar, yo la busqué en la Real Academia Española, dice, lo define como imitar o compararse. Dice que también puede ser la apariencia de algo o adoptar la apariencia de algo, actuar o compararse. La mimetización en lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. ¿Y qué es la mimetización? Es adoptar, es imitar, es aparentar todo lo que está afuera, todo lo que está a nuestro alrededor. Todo lo que llega a nuestras vidas nos está mimetizando. Y si no, mire la música que tenemos hoy en día. Y si no, mire todo lo que hay, todo nuestro alcance. Y no es que le vamos a echar la culpa a Satanás por todo lo que hay, no. Nosotros mismos lo hemos arruinado. O más bien, nosotros mismos le damos la oportunidad a Satanás. Nosotros mismos le abrimos la puerta a él y permitimos que él nos mimetice. ¿Y saben qué es lo que pasa? Cada vez va entrando más a nuestras vidas
cada vez nos está contaminando más nuestras vidas, cada vez nos está llenando más a nuestras vidas, que nos estamos alejando de Dios. De pronto sentimos que ya no nos funciona lo que hacemos. De pronto sentimos que la oración que hacemos, el servicio, el congregarse, no está funcionando como debería. Iglesia, y no es que no esté funcionando, es que nuestro corazón se ha mimetizado, se ha llenado de tantas cosas que no sentimos provecho de lo que hacemos para el Señor. Y eso es lo que nos está pasando a todos. Le dije desde el principio y se lo vuelvo a repetir: esto no solamente es para jóvenes. Ser una generación diferente es para todos los que estamos aquí. Lo que no queremos perder nuestros principios, lo que no nos dejamos contaminar, y aquellos que nos acercamos a Dios cada día. Esa es una generación diferente. Una generación diferente que es apasionada por el Señor. Es más, una generación que va en contra del viento, que va en contra del sistema de este mundo, aunque sea difícil. ¿Por qué, iglesia? Porque muchos estamos llenos de emociones y en nuestra cabeza estamos vacíos de convicciones. Porque muchas veces todo lo hacemos de manera emocional y actuamos de manera emocional, pero lo emocional no satisface. Es por eso que le digo esta mañana, iglesia, es necesario que volvamos a nuestro primer amor, y es necesario que volvamos a encontrarnos con Dios. Y si nos perdimos, hoy es la mejor oportunidad de poder ser una generación diferente. Amén. El ejemplo número 3. Corra conmigo, por favor, a primera carta a Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Pablo escribe carta a Timoteo. Timoteo, dice la Biblia, que fue un joven que creció en el Evangelio. Timoteo, un joven que fue instruido a los pies del apóstol Pablo. El apóstol Pablo vemos cómo le escribe y le da enseñanzas, instrucciones, consejos para él, para su vida y para su vida ministerial. Pablo le dice a Timoteo en primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, ¿lo tenemos, iglesia? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El tercer y último ejemplo que yo le quiero poner en esta mañana, iglesia, es que una generación diferente es una generación que le sirve a Dios. No sé usted, pero a mí, y eso sí se lo digo a título personal, lo mejor que me ha pasado es poder servirle al Señor. Y eso, iglesia, de verdad que se lo digo, que nada más lo puede llenar. A pesar de las cosas, a pesar de nuestro mundo, o quizás a pesar de lo que estemos viviendo en nuestra casa, en nuestra familia. Recuerdo yo estas palabras que le doy gracias a Dios por los mentores que Dios ha puesto en mi vida. Estas palabras siempre me las he recordado. No hay nada mejor que sudar la camiseta para el Señor. Y yo se lo digo a usted, no hay nada mejor, iglesia, que nosotros podamos hacer que sudar la camiseta para el Señor. Porque saber que a pesar que no tenemos, no, hombre, nuestra fe está puesta en Jesús. A pesar que muchas veces perdamos la fuerza o quizás estemos enfermos, lo mejor que nosotros podamos hacer en la vida es servir al Señor. Y Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque van a llegar doctrinas, van a llegar pensamientos, personas se van a acercar porque quizás no les va a agradar lo que vos haces, pero vos mantenete firme, porque las cosas que vos haces, las haces para el Señor. Porque vos mantenete firme, porque lo que se te ha presentado, el evangelio que es Cristo, que ya se te enseñó, es lo que vos vas a tener que compartir. Y aparte que le dijo que nadie tuviera en poco su juventud, también le dejó un reto. Y después de esa coma va un reto y le dice: si no, sé ejemplo. ¿Ejemplo en qué? Ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu y en fe. Se lo voy a leer en traducción, lenguaje actual. El versículo número 12. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario,
Trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Y que todos imiten tu carácter amoroso y confianza en Dios. Iglesia, le dejo esto en su corazón: que los demás quieran ser como nosotros. Que los demás digan: yo quiero ser como esa persona que todos los días está constante. Yo quiero ser como esa persona que a pesar de la adversidad se mantiene firme. ¿Por qué? Porque nuestra confianza, iglesia, a pesar de todo, está puesta en Dios. Y ese tiene que ser nuestro reto cada día. Y para aquellos que servimos en la iglesia, para aquellos que estamos aquí adentro, para aquellos que llevamos años y quizás no sentimos nada o no avanzamos o quizás nos hemos estancado, iglesia, hoy es la mejor oportunidad para que sepamos que nada de lo que nosotros vayamos a hacer para el Señor es en vano. Nada de lo que nosotros vayamos a hacer para el Señor va a ser en vano. Y así es como Pablo llegó, gloria al Señor si se lo quiere dar. Y así como el apóstol Pablo instruyó a Timoteo, y después Timoteo levantó a otras personas, vino y levantó una iglesia y compartió el evangelio, un solo evangelio que es Cristo Jesús. Iglesia, ¿qué predicamos esta mañana? Un solo evangelio que es Cristo Jesús. Dijimos número 1, una generación diferente es una generación que no pierde sus principios. Número 2, una generación diferente es una generación que no se deja contaminar. Número 3, una generación diferente es una generación que le sirve al Señor. Iglesia, ¿en qué posición estamos nosotros? ¿En qué parte estamos nosotros? ¿Qué es lo que los demás dicen de nosotros? ¿Qué es lo que los demás piensan de nosotros? Solo les recuerdo esto: Juan 10:10, y con esto finalizo. Juan 10:10 dice: el ladrón ha venido sino para hurtar, para matar y para destruir. Hurtar, ¿qué quiere hurtar? Nuestra identidad. ¿Qué quiere destruir? Nuestra comunión con Dios. ¿Y qué quiere matar? Nuestra familia. Y es lo que hoy está haciendo. Está hurtando nuestra identidad, está matando nuestra comunión con Dios y está destruyendo nuestra familia. Muchos dirán que usted está aquí en la iglesia, pero su familia no está. Yo le invito a que los traiga y que juntos podamos conocer a ese Dios vivo que puede hacer las cosas diferentes. Y si no le creen porque quizás no conocen de Dios, usted tiene que ser esa carta leída para aquellos que no le conocen y que todos podamos ser una generación diferente. ¿Una generación diferente para qué? Para el servicio de Dios. ¿Una generación diferente para qué? Una generación diferente que no pierde sus principios, que no se deja contaminar a pesar de lo que está sucediendo en nuestro mundo. Cierro diciendo Romanos 11:36: porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas. Démosle fuerte aplauso al Señor, iglesia. Vamos a orar. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das esta mañana de poder compartir tu palabra, Señor. De poder entender, Señor, que hay cosas que quizás hemos dejado de hacer. De poder saber, Señor, que cada día es una oportunidad para que nos podamos acercar a tu evangelio. De poder, Señor, entender que tú no nos señalas, tú no nos criticas, al contrario, nos abre las puertas para que volvamos a empezar y para que volvamos a tener una amistad contigo. Que podamos, Señor, esta mañana poder entender que no tenemos que perder nuestros principios, que no tenemos que perder esa comunión contigo, que no tenemos que dejarnos contaminar a pesar de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, y que lo mejor que nosotros podamos hacer es servirle al Señor, porque nada de lo que hacemos para el Señor va a regresar vacío en nuestras vidas. Nada de lo que nosotros hagamos para el Señor va a ser por gusto, sino al contrario, va a ser de bendición para nuestras vidas. Pero iglesia, déjeme decirle algo: nada de esto lo vamos a hacer y nada de esto va a ocurrir en nuestras vidas si no nos encontramos con ese Cristo Jesús, si no tomamos la mejor decisión de nuestra vida de entregarnos a Él. Caballero, señorita, le invito a que esta mañana pueda tomar la mejor decisión
y poder recibir a Cristo en su corazón. Y podamos acercarnos a Él y decirle: Señor, aquí estoy. Porque quizás el mundo me ha mimetizado demasiado, que ya perdí mi comunión contigo. Porque quizás ya no siento paz. Porque quizás ya no siento deseo de hacer las cosas. Es más, ya no quiero servir, ya no quiero congregarme, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero hacer las cosas para ti. Esta mañana, iglesia, es la mejor oportunidad que podamos hacer de entregar nuestra vida al Señor. Y mientras nuestros hermanos hacen la invitación, nosotros cantamos y decimos: y lléname, Señor, con tu preciosa unción. ¿Lo decimos, iglesia? Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Iglesia, solo le digo algo: Dios sí está dispuesto a hacer algo por nosotros. La pregunta es: ¿nosotros estamos dispuestos? ¿Nosotros estamos dispuestos a acercarnos a Él? ¿Nosotros estamos dispuestos a no perder esos principios? ¿A no dejarnos contaminar? ¿O ponernos al servicio del Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí ya tenemos ratitos de no servirle? ¿Cuántos de los que estamos aquí ya tenemos ratos de no sudar esa camiseta? Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad. Gracias te damos, Señor, por aquellos que han venido por primera vez, Señor. Gracias te damos, Señor, por aquellos jóvenes, Señor, que están hoy en tu iglesia, en tu casa. Por las familias representadas, Señor. Por cada corazón, por tu iglesia, Señor. Que seamos, Señor, todos una generación diferente para ti. Una generación que no pierde sus principios. Una generación que no se deja contaminar. Y una generación que le sirve al Señor. Es en tu nombre que oramos. Amén y amén. Démosle fuerte aplauso al Señor, iglesia, y póngase de pie, porque vamos a cantar y vamos a decir que estamos agradecidos con Dios.